está medio trabada. Un minuto, que justo Sí, le sí. inicié la grabación, a ver si... Ahí está. Bueno, em, este caso es de dos pacientes y una pareja, que más o menos 8 horas previas a la consulta, el marido, o sea, el paciente masculino, se despierta más o menos 4 de la mañana, ¿sí? Presentando, ¿se escuchan? Palpitaciones y falta de aire. En eso despierta a su pareja, la paciente femenina. Se despierta en ese momento, pierde el conocimiento a los segundos y el control de esfínteres. Entre eso, el marido apaga la estufa, ¿sí? Vuelve a despertar a la mujer, salen de la casa, ¿sí? Cuando salen de la casa, llaman a la ambulancia de su obra social, que la verdad no me acuerdo. Y lo que hace la ambulancia en realidad es darle un tratamiento, vamos a decir, sintomático, ¿sí? Porque ellos tenían cefaleas y náuseas. Entonces, le aplica un corticoide intramuscular y les da Reliberam, ¿sí? Y nada más. Siguiente, por favor. Ellos se acuestan a dormir en su casa con la estufa apagada, ¿sí? Pero al despertarse persisten con cefaleas y con náuseas. Entonces más o menos consultan a la guardia 11:30, 12 del mediodía, ¿sí? Al examen físico la verdad que no tenía ninguna particularidad, los signos vitales estaban normales, sí, a nivel respiratorio y de vías aéreas no tenía ninguna alteración. Sí, le hacemos un electrocardiograma a los dos, normal. Se les extrae una muestra sanguínea, obviamente para carbohemoglobina, y se les pide un laboratorio, ¿sí? Se conectan al oxígeno, en este caso se los conecta en el nebulizador, ¿sí? Siguiente, porfa. Para más o menos hablar un poco de los antecedentes de los pacientes, la paciente tiene 44 años, ¿sí? Con antecedentes de hipotiroidismo y enfermedad celíaca. Ella es enfermera que trabaja en traslados del SAME, ¿sí? Por presentar síntomas más o menos entre 5 días, creo, menos de una semana, previos a este evento se había hecho un hisopado para descartar COVID, que fue negativo, ¿sí? Eh, Después tenemos el paciente masculino que tiene 47 años, ¿sí? Fumador, antecedentes de asma, tratada solo con salbutamol a demanda, ¿sí? Siguiente. Después, bueno, acá tenemos los resultados de los laboratorios, ¿sí? Como para descartar, como para en realidad no contarles, leerles todo el laboratorio, vamos a resaltar lo positivo, ¿sí? En este caso, la carboxiemoglobina de la paciente femenina era de 5,8, del paciente masculino 10,1, y en el caso de la paciente femenina tenía la troponina un poco elevada, ¿sí? El rango normal es hasta 14, y ella tenía 19, ¿sí? Todo esto con un electrocardiograma normal y sin ningún síntoma cardiológico, ¿sí? Siguiente, por favor. En este contexto, y como lo tomamos como una intoxicación grave por monóxido, ¿sí? Decidimos realizar la consulta a cardiología para ver si les parece que hay contraindicación para realizar el tratamiento que nosotros buscamos, que era la cámara hiperbárica. No hubo ninguna, así que, bueno, se llamó a la cámara hiperbárica y a la ambulancia del SAME, ¿sí? Eh, Entre este lapso que fue un poco largo por el tema, ahora lo que pasa en realidad es que obviamente el sistema está más abocado a los pacientes con COVID, ¿no? Antes era eh, un poco más fácil, pero bueno. Los pacientes estuvieron en ese lapso conectados a oxígeno, ¿sí? Después de la cámara hiperbárica regresan sin ninguna intercurrencia, sin ninguna alteración en el examen físico, se les hace un laboratorio control, ¿sí? Con un descenso de la carboxiemoglobina, en la paciente femenina 0,1, en el paciente masculino 1, ¿sí? Con una CPK y unas enzimas normales. En este caso se les da el alta con pautas de alarma
reposo y control, que nosotros estamos haciendo controles los martes a la mañana siguiente, por favor. Se lo cita ese martes, habían mejorado mucho, de hecho solamente con el oxígeno ya habían mejorado los síntomas de esta cefalea, estas náuseas que tenían. Se lo cita, entonces concurren el martes siguiente y se les pide diferentes estudios complementarios, ¿sí? Como la resonancia del cerebro, con difusión de tractografía, los potenciales evocados visuales y auditivos, una evaluación neurocognitiva, la audiometría, sí, porque tuvieron esta sesión de cámara hiperbárica, fondo de ojo con campimetría, y acá me olvidé de agregar el ecocardiograma, ¿sí? Bueno, tenemos algunos estudios que ya nos trajeron como para contarles los resultados. Siguiente. En el caso de la resonancia, sí, los dos se podían hacer la resonancia sin ningún problema. La verdad que la de los dos no tenía ninguna alteración, ¿sí? Como hallazgo o algo positivo para decir es que la paciente femenina lo que se le veía es un engrosamiento en la mucosa, sí, de ambos senos maxilares, pero nada más. Acá tenemos em, el esquema, sí, de la resonancia del cerebro del paciente masculino con la tractografía y la difusión, sí, pero es totalmente normal, sin ninguna alteración. Siguiente. Después, lo que tengo para contarles van a ser las dos evaluaciones neurocognitivas, ¿sí? Para tener en cuenta que no lo puse porque por ahí era muy largo, a cada uno se les pregunta, ¿no? Sus estudios, ¿sí? O sea, su nivel académico. Vamos a recordar que la paciente femenina es enfermera, también es contadora, ¿sí? Cuando se evaluó el sistema anésico, lo que se observó, perdón que acá no puedo leer, se observó que la memoria a largo plazo presentaba un déficit, así también la curva de aprendizaje con una alteración en la memoria de trabajo y en el sistema atencional, sí, como para resaltar. Siguiente, por favor. Em, Después, a nivel del lenguaje, se halló conservado para la denominación por confrontación virtual. Y en la afluencia verbal, lo que se presentó fue una leve alteración en el sistema semántico, ¿sí? Y como conclusión, esta evaluación permitió apreciar un claro déficit en el sistema anésico, más marcado en la curva de aprendizaje y una alteración en el sistema atencional, ¿sí? Siguiente, por favor. En la evaluación del paciente masculino, tenemos que es un paciente em, que tiene un secundario incompleto, sí, trabaja, creo que arreglando aires acondicionados. Lo que se vio es que en las pruebas del screening cognitivo presentó valores normales, no obstante, en la prueba que evalúa específicamente funciones ejecutivas frontales aparecen levemente disminuidas las tareas que requieren el funcionamiento de la memoria de trabajo visual y verbal. En la curva del aprendizaje se halló descendida, sin beneficio a la repetición reiterada del material, con un claro compromiso en la codificación y almacenamiento para información nueva, como se mencionó anteriormente. Siguiente, por favor. En el lenguaje, sí, en la afluencia se observó, en la afluencia verbal fonológica se registró levemente descendida, y como conclusión podemos tener que el sistema cognitivo del paciente se halló conservado, presentando alteraciones en la curva de aprendizaje, de igual forma para la afluencia verbal fonológica y el resto de las funciones se hallaron conservadas. Bueno, eso es más o menos lo que tenemos del caso clínico, sí, así que Octavio va a seguir con la actualización del tema. Bueno, hola, ¿cómo andan a todos? Un poquito esto de lo que les voy a presentar está basado en gran parte en la última actualización que se publicó el año pasado de la facultad sobre monóxido de carbono. Así que bueno, em,
hablando un poquito como de las generalidades, sé que muchos somos médicos y capaz ya los vimos, y capaz hay otros profesionales que no tanto, así que voy a tratar de hacerlo dinámico y comprensible para todos. El monóxido es un gas que se produce siempre que haya una combustión de algún combustible que tenga carbono en su estructura. Y que vamos a encontrarlo siempre que esa combustión sea incompleta, ¿sí? Pero a grandes rasgos podemos pensar que siempre que haya una llama va a haber monóxido de carbono. El monóxido es un gas que no lo podemos detectar nosotros, no tiene color, no tiene olor y no irrita la vía aérea, entonces en general podemos estar respirando monóxido de carbono y no darnos cuenta de su presencia hasta que sentimos algún síntoma. Y tiene la particularidad de que, como es menos denso que el aire y además se produce justamente en una combustión, o sea que va a ser un aire caliente, tiende a acumularse en la parte superior de los ambientes. Por eso es que en general las rejillas de seguridad tienen que estar en la parte superior y no en la inferior. Siguiente. Con respecto a las fuentes, vamos a encontrar que va a haber fuentes endógenas y ambientales, por eso es que siempre que le dosemos monóxido de carbono a una persona, vamos a encontrar alguna cantidad. Lo endógeno tiene que ver con el metabolismo de la hemoglobina o algunas estructuras con anillo hemo, y dentro del ambiental tiene que ver con los caños de escape de los autos, con el tabaquismo, con la quema de pastizales o de madera, que va a hacer que los ambientes tengan cierta cantidad de monóxido de carbono. La Organización Mundial de la Salud acepta como ambientes saludables ambientes hasta 5 partes por millón de monóxido de carbono respirado durante un lapso de 8 horas, ¿sí? Y después sí, como fuentes exógenas, que son las que principalmente van a producir las intoxicaciones, van a ser los artefactos que produzcan combustión, ¿sí? Lo más frecuente de encontrar van a ser los calefones, pueden ser también las estufas, ¿sí? Esto en invierno, los braseros. En verano, una fuente que es frecuente de encontrar son los generadores eléctricos que funcionan a nafta o gasolina. Y en general, las cocinas o los hornos cuando se las utiliza para calefaccionar, o sea, cuando no se les da el uso que es el indicado para el artefacto. Después, el humo de incendio forma parte de un síndrome donde no solo va a haber monóxido, sino que va a haber otros gases como el cianuro, además de las lesiones por el humo a alta temperatura. Y en algunos trabajos que producen removedores de pintura, ¿sí? Hay ciertas moléculas como el diclorometano o el cloruro de metileno que se van a metabolizar a nivel hepático a monóxido de carbono, y es otra fuente de intoxicación principalmente laboral. Siguiente. Con respecto a la cinética, el monóxido va a tener se va a distribuir por todo el organismo, ¿sí? Va a tener como un tropismo particular por la hemoglobina y las estructuras con anillos hemo, y la vida media de eliminación va a depender de qué tipo de aire esté respirando el paciente. Si a un aire ambiental se va a eliminar, o la vida media en realidad va a ser de 3 a 4 horas, si el paciente está respirando oxígeno al 100% con una máscara, va a ser cercano a media a 1 hora y media, y si además de respirar este oxígeno está dentro de una cámara hiperbárica a 2.8 atmósferas, ese tiempo se reduce a 23 minutos. ¿Sí? Recordemos que para eliminarlo por completo se necesitan cerca de 4 vidas medias. Siguiente. Y con respecto al mecanismo de acción, el monóxido de carbono lo que va a producir es hipoxia, o sea, un déficit en la utilización de
o el requerimiento de oxígeno, ¿sí? Va a haber varias formas por las que va a producir esta hipoxia. Por un lado, se va a unir el monóxido a la hemoglobina y va a afectar el transporte de oxígeno por los glóbulos rojos. Además, lo que va a hacer es que los pocos glóbulos rojos que logran transportar oxígeno no puedan cederlo a los tejidos, porque va a correr la curva de disociación hacia la izquierda, y el poco oxígeno que logra llegar al tejido no va a poder ser utilizado porque va a bloquear la cadena de transportes electrónicos, o sea, la respiración celular, porque se va a unir al citocromo oxidasa. O sea que por un montón de motivos va a afectar la utilización del oxígeno. Siguiente. Entonces, a grandes rasgos y de una forma muy simplificada, lo que va a producir es anaerobiosis, o sea, una utilización energética sin oxígeno, que va a generar lactato, nitratos y radicales libres, que esto va a ser el desarrollo de un fenómeno inflamatorio que va a llevar como resultado necrosis y apoptosis, que es la muerte celular. Siguiente. Va a haber algunos órganos que van a ser más susceptibles a estos efectos, que van a tener que ver con los órganos que necesitan mayor utilización de oxígeno, o sea, órganos que tengan que mantener un potencial de acción, o sea, una bomba de sodio-potasio ATPase en forma continua. Y van a ser el sistema nervioso central, donde algunas de las cosas que van a pasar en el intento de compensar esto es una vasodilatación, y eso va a llevar al edema cerebral con hipertensión endocraniana, y va a haber algunas estructuras que van a ser más susceptibles, como los ganglios de la base, las neuronas de la segunda y tercera capa cortical, y las células de Purkinje, que son del cerebelo. Y además hay algunas teorías que están en estudio acerca de alteración de la vaina de mielina, ¿sí? Que es como un recubrimiento de los nervios periféricos, que se genera por fenómenos inflamatorios que podrían llegar a desarrollar autoinmunidad, y esto intenta explicar los fenómenos tardíos que voy a nombrar un poquito más adelante. A nivel cardíaco, va a afectar la unión del oxígeno a la mioglobina, en la célula miocárdica, y eso va a llevar a la injuria miocárdica con el desarrollo de arritmias, trastornos en la motilidad parietal, y puede llegar a producir compromiso hemodinámico. A nivel del músculo esquelético también afecta a la mioglobina, así que puede producir rabdomiólisis con liberación de CPK de mioglobina y producir daño renal con insuficiencia renal. Y en las mujeres embarazadas en realidad, en el embarazo, porque el año pasado tuvimos un paciente que era un varón que estaba embarazado, el monóxido se va a unir a la hemoglobina fetal, que tiene una afinidad que es como 1000 veces mayor que la hemoglobina de la madre, y eso lo que va a producir es mayor compromiso a nivel del feto, ¿sí? Así que va a ser mucho más susceptible. Siguiente. Y bueno, para definir un poco lo que es una intoxicación aguda, vamos a pensar que va a ser un paciente que desarrolle síntomas por una única exposición, o una exposición que tenga una duración menor a 24 horas. Y como síntomas iniciales vamos a encontrar cefalea, náuseas, vómitos, mareos, ¿sí? Que van a tener que ver con este edema cerebral y esta hipertensión endocraniana. En los lactantes, podemos llegar a encontrarlo porque los bebitos van a estar más irritables, con un llanto continuo, con dificultades para poder alimentarse, van a estar con un sensorio alterado, pueden estar más hipotónicos, y en los más chiquitos, que todavía tienen fontanelas, van a tener un abombamiento de la fontanela anterior. Siguiente. Ya en los cuadros más graves, lo que vamos a encontrar son alteraciones visuales, falta de aire, fatiga, dolor de pecho, injuria miocárdica, que la guía un poquito lo que hablaba era de isquemia coronaria, que yo eso lo modifiqué porque en realidad no es un síndrome coronario lo que hace, sino que es un daño difuso de todo el músculo cardíaco. O sea, es muy habitual que en el electro
no encontremos una cara, porque no es que se obstruye una arteria coronaria, sino que el daño es difuso de todo el corazón. Bueno, con arritmias cardíacas, vamos a encontrar alteraciones del estado de conciencia con síncopes, desmayos, hasta estados de coma, debilidad muscular, rhabdomiólisis, que ya les mencioné, y esto puede llegar a relajación de esfínteres, convulsiones y hasta la muerte. Siguiente. Y vamos a encontrar dos formas de presentación que van a ser más prolongadas, que van a ser el síndrome persistente, el neurológico persistente y el neurológico tardío. Siguiente. El síndrome neurológico persistente va a darse cuando, luego de hacer un tratamiento adecuado, el paciente persiste con síntomas. Y estos síntomas pueden ser que tenga paresias o parálisis de algún miembro, que persista excitado, con cefalea o con alguna manifestación cardíaca que en general tiene que ver con trastornos en la motilidad parietal, ¿sí? En estos casos lo que se plantea es la posibilidad de hacer sesiones de cámara hiperbárica suplementarias, ¿sí? Que se plantea inicialmente 5 sesiones en 5 días consecutivos, evaluando la respuesta clínica para ver la necesidad de continuar o suspender el tratamiento. Siguiente. El síndrome neurológico tardío forma parte de una encefalopatía anóxica, o sea, un daño isquémico a nivel del sistema nervioso, con manifestaciones tanto neurológicas como psiquiátricas. Tiene la característica de que esto va a aparecer luego de una aparente mejoría, o sea, el paciente hace la intoxicación aguda, mejoran los síntomas, ¿sí? Y luego de un periodo de tiempo, que pueden ser desde algunos días hasta 40 días, aparecen nuevamente estos síntomas tardíos, ¿sí? Que no tienen que ser los mismos que aparecieron al inicio. La incidencia es bastante variable, ¿sí? Se puede encontrar del 15 al 40%, es más frecuente en cuadros que hayan sido severos y es más frecuente en pacientes de mayor edad. Y lo que se observó es que entre el 50 y el 75% de los pacientes que desarrollan este síndrome mejoran espontáneamente en el lapso de 2 años. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar síndromes confusionales, con desorientación, desatención, fenómenos extrapiramidales, como similares al Parkinson, fallas en las funciones neurológicas superiores, alteraciones en el sistema vestibular, con vértigo, con hipoacusias, alteraciones visuales en los nervios periféricos, con disautonomías, convulsiones y hasta estados de coma vegetativo. Siguiente. Para el diagnóstico es fundamental, la anamnesis para poder identificar cuál es la fuente, poder saber el tiempo donde estuvo expuesto y poder también reconocer si el paciente tiene factores de riesgo, o sea, comorbilidades para desarrollar cuadros de mayor gravedad, y un examen físico, ¿sí? Vamos a intentar hacer lo más rápido posible una determinación de la carboxihemoglobina, que esto, lo ideal sería poder hacerlo antes de iniciar el tratamiento con el oxígeno, pero no, algo que es importantísimo es no dilatar este inicio del tratamiento con oxígeno. O sea, el oxígeno se lo vamos a poner apenas llega al paciente. Y lo que vamos a encontrar es que, bueno, por estas fuentes ambientales y endógenas, podemos encontrar hasta un 3% en las personas no tabaquistas, y en los fumadores hasta 10% de carboxihemoglobina. Además vamos a pedir una gasometría, que en los casos más severos va a ser arterial, si no habitualmente son gases venosos. Fundamental pedir CPK y troponina. Además vamos a pedir un hemograma, función renal, ionograma, glucemia. La amilasa es algo que se recomienda porque el páncreas es muy susceptible a la isquemia, un hepatograma y un electrocardiograma.
Con respecto a la tomografía de encéfalo, en función del cuadro clínico del paciente, vamos a evaluar si es necesario pedírselo para buscar otros diagnósticos diferenciales, y todo paciente que vaya a la cámara hiperbárica hay que realizarle una placa de tórax para buscar que no tenga bullas o algún riesgo de producir un neumotórax. Siguiente. El tratamiento, sí, el antídoto es el oxígeno. Algo que es importante es, en los pacientes que están intoxicados, es poder retirarlos del lugar en donde está el monóxido de carbono, hacer un soporte para evaluar los signos vitales y el estado de respuesta neurológica del paciente, y colocarle lo más rápido posible una máscara con oxígeno al 100%. Siguiente. Con respecto a qué pacientes vamos a dejar internados, todo paciente que vaya a cámara hiperbárica, o sea, con una intoxicación moderada y severa, va a quedar internado al menos 24 horas, pero los cuadros leves, sí, vamos a dejar internado a todas las embarazadas, igual las embarazadas van a ir todas a cámara, pacientes con factores de riesgo cardíacos, neurológicos o respiratorios, pacientes con tentativas suicidas, y pacientes que hayan tenido un dosaje de monóxido relativamente bajo, o sea, menor del 15%, pero que ese control haya sido luego de una hora en el que el paciente estuvo respirando aire ambiental. Siguiente. Se van a poder ir de alta los pacientes que estén asintomáticos, con una carboxhemoglobina menor del 5%, con un electro normal y una CPK normal, o con un franco descenso, ¿sí? Sin riesgo. Como indicaciones al alta, le vamos a pedir al paciente que evite realizar ejercicio, ¿sí? Al menos durante 48 horas, o hasta una semana. Esto tiene que ver con cierto déficit de oxígeno o deuda de oxígeno que puede llegar a tener el organismo, para evitar que se desencadene alguna lesión posterior por este aumento del requerimiento. Y además le vamos a pedir al paciente que verifique, ¿sí?, cuál fue la fuente para poder reparar esto y evitar, ¿sí?, futuras intoxicaciones, ¿sí?, o hasta pensar en poder hasta resolver esto, estar viviendo en algún otro lado, o aunque sea ventilando los ambientes. Y los pacientes que fueron a cámara hiperbárica no van a poder viajar en avión durante mínimo 24 a 48 horas, ¿sí?, por el riesgo de los cambios de presiones. Siguiente. Bueno, en los cuadros leves, o sea, pacientes con náusea, vómitos y cefaleas, que no tengan alteraciones cardíacas ni neurológicas, con una carboxhemoglobina menor de 20, el tratamiento va a ser oxígeno, ¿sí?, con la máscara, por 6 horas. Después, los pacientes que tengan cuadros moderados a severos, vamos a indicarle un tratamiento con oxígeno en una cámara hiperbárica. Lo ideal es que el tratamiento sea lo más pronto posible, ¿sí? Las guías recomiendan que sean dentro de las 6 a las 12 horas. Esto se puede prolongar un poco más si es necesario. Y algo que es importante es que en este periodo donde el paciente está esperando este traslado a la cámara hiperbárica, luego de que ya estuvo 6 horas con el oxígeno normovárico, con la máscara al 100%, ¿sí?, luego de 6 horas se lo vamos a bajar a el 35 o 50% para evitar también el daño por el oxígeno, ¿sí?, prolongado. Siguiente. Bueno, con respecto a cuáles van a ser las indicaciones de cámara hiperbárica, vamos a pensar entonces pacientes con trastornos neurológicos, pérdidas de conciencia, movimientos involuntarios, convulsiones, signos focales, pacientes con trastornos cardiovasculares que pueden ser precordialgias, movilización de enzimas, alteraciones en el electrocardiograma,
Es importante que estos pacientes puedan ser evaluados junto con el cardiólogo, ¿sí? Porque si hay alteraciones en la motilidad, puede que el tratamiento hiperbárico pueda llegar a tener alguna consecuencia, en algún edema agudo de pulmón. Bueno, pacientes con acidosis grave, pacientes que tengan más de 20% de carboxihemoglobina, y todas las embarazadas, por esto que hablamos del mayor riesgo de daño fetal. Siguiente. Recordemos que el monóxido puede llegar a ser teratogénico. Bueno, esto quedó un poquito chiquito, habla un poquito de las contraindicaciones relativas para la cámara. Esto tiene que ver con los pacientes epilépticos, hay que asegurarse de que estén tomando su medicación anticonvulsivante, ¿sí? Si se pudiese dosar, a ver si están dentro del umbral terapéutico, sería ideal. Los pacientes asmáticos, hay que evaluar que no estén con un broncoespasmo agudo, ¿sí? Una crisis de broncoespasmo, y hacer un tratamiento vasodilatador previo al ingreso porque pueden desencadenar broncoespasmo dentro de la cámara. Los pacientes diabéticos, sí, sería ideal que coman antes de ingresar a la cámara porque en el tratamiento hiperbárico va a aumentar el consumo de glucosa y podría ser una hipoglucemia dentro de la cámara. Los pacientes EPOC van a tener el mismo riesgo de broncoespasmo, ¿sí? Y es importante que se les haga la placa para buscar que no tengan bullas, ¿sí? Si tienen bullas, ¿sí? En general tienen riesgo de hacer neumotórax espontáneo, sí, sería un peligro que ingresen a la cámara. Bueno, esto sería lo mismo. Un paciente que tiene un neumotórax y que está tratado, o sea, que tiene un tubo de avenamiento pleural, sí podría ingresar con el tubo permeable, ¿no? Si está colapsado, también sería un problema. Bueno, y después hay algunas contraindicaciones que tienen que ver con el uso de ciertos fármacos, algunos quimioterápicos como doxorubicina, bleomicina, cisplatino, pueden llegar a tener mayores complicaciones con el tratamiento hiperbárico. Pacientes que tengan patologías del oído medio pueden llegar a tener rupturas timpánicas o lesiones dentro de la cámara por el barotrauma, y los pacientes claustrofóbicos no van a poder ingresar porque pueden hacer crisis de ansiedad dentro de la cámara y que sea muy desagradable para ellos. Siguiente. Las contraindicaciones absolutas van a tener que ver con pacientes con hipertensiones severas, porque el tratamiento hiperbárico va a aumentar la presión arterial del paciente, así que esto hay que controlarlo. Pacientes que tengan, bueno, lo mismo que dijimos antes, neumotórax o que tengan bullas, pacientes que estén en asistencia respiratoria mecánica, o pacientes que estén con requerimiento de drogas vasoactivas, ¿sí? O sea, hemodinámicamente inestables, no van a poder ingresar a la cámara. Siguiente. Las complicaciones que puede haber, estas ya las nombramos, el barotrauma del oído medio, la toxicidad por el oxígeno, neumotórax y convulsiones. Siguiente. Bueno, y esto sobre el seguimiento, un poquito ya lo nombró Sol. Es importante que el paciente concurra después al consultorio para evaluar, hacer una buena exploración neurológica, neurocognitiva, una resonancia con gadolinio, sí que esto se solicita al mes, y una agudeza visual. Creo que esta es la última. Exacto. Bueno, siguen con Analía. Bueno, excelente, chicos. Y un poco yo lo que quería era comentarles cómo se está manejando un poco este tipo de intoxicaciones durante la pandemia, porque han surgido algunas dudas, han surgido algunas ideas acerca de la indicación de la cámara hiperbárica, y entonces a partir de eso empezamos a comunicarnos un poco más con medicina hiperbárica, y les quería comentar un poco lo que nos han hecho llegar, ¿sí? Porque me parece que es importante, a raíz de que el COVID se va a transmitir por la vía aérea, y nosotros el tratamiento se lo estamos dando por la misma vía,
puede suceder que haya riesgo de contagio dentro de la cámara o durante el traslado, ¿no? Bueno, esto es un poco para recordarles por qué es importante seguir estudiando, seguir investigando acerca de la intoxicación con monóxido de carbono. 50.000 personas al año, según las estadísticas en Estados Unidos, ingresan a los departamentos de emergencia por intoxicaciones con monóxido de carbono, y los pacientes, como ya les comentaron, pueden desarrollar secuelas neurológicas, que son lesiones cerebrales, las más frecuentes, con secuelas cognitivas, de la atención, la ansiedad, cuadros neurológicos y síndromes parkinsonianos, que es lo que más está reportado, ¿sí? Y con respecto al tratamiento, mencionaron los chicos claramente que el tratamiento indicado y avalado internacionalmente sigue siendo el oxígeno. Y nosotros tendremos que saber por qué vía lo vamos a dar y en qué condiciones lo vamos a indicar. La más aceptada en todo el mundo es el oxígeno normovárico y es la más recomendada y la más factible, pero hay algunas indicaciones para la cámara hiperbárica que debemos recordar. ¿Sí? ¿Están viendo? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, se ve, se ve. Ah, ok, porque me desapareció. En el contexto de la pandemia y el aislamiento social preventivo instalado, nos han planteado algunas circunstancias en las cuales las personas están en sus casas por mayor cantidad de tiempo y los artefactos los artefactos en el hogar no se han instalado ni revisado durante la época de invierno. Y entonces hemos encontrado que hay más gente en sus hogares con los artefactos sin las reparaciones y las limpiezas anuales, y más posibilidades, por lo tanto, de que tengamos intoxicados, ¿sí? Y por otro lado, en la pandemia por COVID, bueno, esto que les comentaba, tener consideraciones al respecto del tratamiento con la oxigenoterapia, ¿no? Y creo que la duda, o a partir de esto surgió también un poco la idea de repasar y revisar el tema, la bioseguridad en la cámara hiperbárica. El oxígeno hiperbárico, el oxígeno debe indicarse como primera medida para revertir el daño neurológico, sobre todo en lo que más está estudiado, de monóxido de carbono, ¿sí? Siempre debemos interrogar al paciente en caso de cumplir criterios de casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Puede suceder que el paciente esté haciendo el aislamiento en su casa con un diagnóstico confirmatorio y sufra la intoxicación con monóxido de carbono. Esa sería la consulta que nosotros tendríamos que estar más atentos a cuando nos llaman para las evaluaciones en guardia, ¿sí? De preferencia deberíamos tener el paciente aislado en alguno de los consultorios que tenga acceso al oxígeno, en guardia o en emergentología, para poder aportarle el oxígeno con la máscara con reservorio en una primera instancia, porque esto puede provocar aerosolización del virus. Por lo tanto, podemos generar mayor exposición de la gente que esté en el mismo ambiente. Así que debemos siempre, por lo menos, tener la sospecha y preguntar acerca de si es un caso sospechoso de COVID, ¿sí? Así que ahí vamos a tener que tener en cuenta la bioseguridad en estos casos y mantener nosotros los cuidados en cuanto al equipamiento que estamos utilizando. Y si el paciente cumple con los criterios que ya mencionaron los chicos, así que no los voy a repasar, no los voy a mencionar de nuevo, pero para cámara hiperbárica, ahí debemos comunicarnos con el centro, que es medicina hiperbárica, y solicitar el turno. Antes del traslado, puse esto para recordar, la verdad que me da pena que no haya más gente de la guardia, porque en las historias clínicas de la guardia que estamos viendo de monóxido de carbono, faltan algunos datos importantes. Siempre debemos tomar el consentimiento informado, ¿sí? Para el tratamiento, el traslado del paciente, recuerden que el paciente va a otra institución, tiene que saber el paciente que se va a realizar este tipo de tratamiento, en qué consiste, cuál es el beneficio que se le está aportando realmente, y que va a ser trasladado en ambulancia a otra institución, va a hacer el tratamiento ahí y va a regresar. Y en la cámara hiperbárica tienen un consentimiento que le hacen firmar al paciente, pero que es de esa institución.
si recibe el oxígeno hiperbárico, debe completarse una planilla de registro de pacientes con los datos, porque la cámara hiperbárica es un servicio tercerizado y ellos requieren la planilla para poder hacer el cobro y el reintegro de la misma, ¿sí? Y nosotros debemos siempre llevar un registro y un control de qué pacientes recibieron ese tratamiento. Es una intoxicación de notificación obligatoria, no es denuncia, es notificación, ¿sí? Así que siempre debemos notificar los casos para poder aportar información y saber anualmente cuántos casos de intoxicados tenemos, primero obviamente en nuestro servicio, en nuestro hospital, y además a nivel poblacional en todo el país. Y entregar para el traslado una orden con el tratamiento con firma y sella y fotocopia de la historia clínica. Eso puede ser opcional, pero sí siempre la orden del tratamiento, la indicación y por qué lo estamos indicando, que cuál de todos los criterios que mencionaron los chicos adoptamos para poder indicar el tratamiento, ¿sí? En cuanto al lugar y a las condiciones en las que, en el contexto de la pandemia, ellos tienen y me han enviado un protocolo que tienen sobre limpieza del lugar, ¿sí? Los que hacen es limpiar la cámara hiperbárica y todas las tubuladuras con amonio cuaternario, lavandina, alcohol en gel, y le toman la temperatura a los pacientes cuando llegan al lugar. ¿Entonces se escucha bien? Porque tengo Sí, se escucha bien, retorno. Ana. Ok, entonces les ponen alcohol, les toman la temperatura y les hacen la pregunta. Cuando ustedes se comuniquen con el centro, les van a preguntar si tienen o no criterio de caso sospechoso de COVID, ¿sí? Ellos tienen un equipo de protección personal que están utilizando, que es similar a lo que usamos nosotros en el hospital. Le piden que tenga una máscara, no, es un barbijo, ¿sí? Y van a hacer una higiene del lugar. Los turnos para los pacientes citados los tienen más espaciados y dejan pasar por lo menos media hora entre turno de cada paciente, pero recuerden que los nuestros son turnos de urgencia. Y no se le informan que no se saque el barbijo hasta que ingresa a la cámara, y dentro de la cámara sí se va a tener que sacar el barbijo para colocarse la mascarilla que ellos le dan, ¿sí? Y acá hay un tema: si son familiares o convivientes, independientemente de que cumplan o no criterios para casos sospechosos de COVID, los van a ingresar en la cámara que habitualmente ingresan los pacientes, que es multiplaza, ¿sí? En el caso de que las personas intoxicadas sean de grupos diferentes, ¿sí? O sea, no sean grupos convivientes, no sean familiares, lo que van a hacer es ingresar un grupo a la antecámara y el otro grupo a la cámara multiplaza. Y en los dos van a hacer la misma sesión, el mismo tiempo de sesión, pero les van a modificar las presiones para que en las dos tengan las mismas ATA. Van a recibir 2,8 ATA. Están recibiendo entre 2,8 y 3 ATA, según el protocolo que tienen. Y algo importante que hay que informarles es que si el paciente tiene síntomas de COVID o está con hipertermia o tiene síntomas respiratorios, esto debemos informárselos a la cámara hiperbárica, porque esto puede traer como consecuencias, como ya explicaron, convulsiones, bueno, o barotrauma agregado. Por lo tanto, en esos casos es muy probable que no le realicen el tratamiento, ¿sí? Que no lo reciban al paciente. Y eso nos pone a nosotros en una situación en la cual nosotros debemos justificarlo, y por favor déjenlo también por escrito en la historia clínica, porque el paciente no va a recibir este tipo de tratamientos. Así que en ese punto creo que debemos tener bastante precaución. Cuando regresa del traslado el paciente, hay que dejar con oxígeno, como ya explicaron, con la máscara con reservorio, y reevaluarlo clínicamente, realizarle el laboratorio de control con especial énfasis en la CPK por la rhabdomiólisis que puede provocar la intoxicación. Entre el traslado y el tratamiento pueden pasar las 6 horas que uno habitualmente espera para solicitar la CPK de control. Y es bueno, esto ya les comenté, de notificación obligatoria, y entregarle previo al alta al paciente la orden para el control de consultorios externos y seguimientos, ¿sí? Sería importante tomarles el teléfono de contacto al paciente o al familiar para poder citarlos y hacer el seguimiento
un poco más cercano, ¿no? Y solo para terminar, porque ya estamos medio excedidos en el tiempo, les cuento que hay un protocolo de tratamiento para COVID con medicina hiperbárica, con cámara hiperbárica. Pero en la cámara que nosotros estamos enviando los pacientes para realizar tratamientos no se está llevando adelante este protocolo, sino que se está llevando adelante en otras cámaras, que son las de Biobárica, que están instaladas en 3 hospitales del gobierno de la ciudad. Esas cámaras son las que llevan no llegan a 2 ATA de presión, pero se está realizando un protocolo con ese tipo de cámaras, ¿sí? Por lo tanto, tengamos en cuenta eso porque puede suceder que en algún momento la cámara donde derivamos ingrese a realizar ese tratamiento y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta por la posibilidad de contaminación, ¿no? de contagios también a partir de esto. Bueno, esto un poco lo que les quería contar es que hay protocolos de seguridad de las asociaciones de medicina hiperbárica internacionales en donde está avalado el tratamiento y además se están llevando adelante en varios países. Hay 7 protocolos internacionales, así que en ese contexto me parece que vamos a tener también novedades acerca de esta nueva indicación de tratamiento por COVID. Bueno, eso más o menos era lo que les queríamos comentar. No sé si dejo habilitado para que puedan hacer consultas sobre el caso, comentarios. La veo a Mirta, así que Mirta, escuchamos atentamente. No, me encantó la presentación, estaba muy bien. Me gustó mucho que remarcaras, porque bueno, somos profesionales, pero no todo el mundo sabe lo de las máscaras, que colocar oxígeno con máscara, pero si no le ponemos máscara con reservorio, el Venturi no nos sirve para nada y estamos gastando material al divino botón. Entonces fue importante que lo remarcaras. Me parece excelente todo lo que pudieron averiguar de las cámaras hiperbáricas y la bioseguridad, y que bueno, que sea esos los lugares donde nosotros tenemos la posibilidad de derivar, ¿no? Chicos, la verdad, muy buenas las referencias, muy bueno la charla de Sol, muy buenas todas las indicaciones de nuestro médico de emergencia también, así que lo felicito, excelente, me pareció muy, muy buena. Lo que es importante poder, cuando podamos repetir estos cursitos que dábamos en las salas de espera, que eran bastante importantes, como para remarcar. A mí se me acabaron todos los panfletitos porque los fui repartiendo cuando entraban los pacientes, ahora con todo esto que se les tomaba la temperatura y demás, pero es importante como para tener presente que la gente necesita que las cosas se le recuerden. Ayer, por ejemplo, los pacientes que me derivaste, Analía, para que viera, estaba muy interesada, me dice, qué interesante, nunca habíamos leído un cartel que dijera todas las cosas, todas las explicaciones que ahora sabemos, hasta que sufrieron el accidente, ¿sí? Así que, bueno, me pareció muy, muy bueno. Gracias. Ani, Sí, hola. ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá Muy estoy de día bien. libre, disfrutando un poquito del sol mientras Muy bien. ya voy este es el tercer Zoom de la mañana, no puede creerse. Los Zooms. Maratónico. Bueno, no, chicos, la verdad que excelente. Sí, realmente, bien concreto, conciso, claro, con buena información. Yo solo quería destacar una cosa y por eso insistí un poco con Analía para ver si podemos hacer un ateneo de algo que en algún momento me preocupó un poco. Y es que me parece indispensable que podamos realmente dimensionar la importancia de el pronto aporte de oxígeno y de la toma de la muestra antes de la incorporación del oxígeno. Eso tiene que ser prácticamente, a ver, hace 30 años, y detesto hablar de, porque me he acordado de todos los viejos que hablaban de cosas atrás. No teníamos cámara hiperbárica, no teníamos carboxiemoglobina,
lo único que medíamos era la glucemia y el recuento de blancos, y les puedo asegurar que cuando escuchábamos la posibilidad de monóxido de carbono salíamos corriendo, literalmente era una urgencia para colocar el oxígeno. Y cuando pudimos conseguir hacer la carboximoglobina, que inicialmente tampoco siquiera la hacíamos en el hospital, era correr para, mientras se le ponía el oxígeno, poder tomar. Habilitarle el... Apagó el Sí, micrófono. hay un minuto que no se escucha, ¿eh? Habilitarle. Se cerró el audio. ¿No No lo se podés escucha. habilitar de ahí? Solicito. Quedó hablando solo. Ahí está. Hola, Hola, Ahí está. hola. Ahora sí, ahora sí. Graciela, hace un montón que no te veía. Hace un montón de tiempo. Sí, Bueno, pero yo estoy en los Ateneos, vos no me viste, yo estuve. no, sí, está bien. Sé que estás en los Ateneos y la gente de PIP me habla siempre muy bien de vos, Ah, bueno, me alegro. por tu trabajo. Así que sí, y yo aparte le digo que nosotros, perdón la digresión, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero siempre le digo a todo el mundo que en nuestro servicio, sacando personas enfermas, es decir, enfermas con enfermedad aguda, que están con licencia médica, solamente tenemos 2 personas licenciadas por otras comorbilidades, y las 2 tengo referencias claras de que están trabajando, cosa que me llena de orgullo porque no en todos los servicios pasa eso. Así que, bueno, ahora que te Gracias. lo digo, quería decírtelo, Graciela. Gracias. Sigo con lo que decía, es absolutamente importante el tema de la toma de la muestra de sangre muy inmediatamente en el ingreso del paciente, junto con el aporte de oxígeno, porque si tomamos la muestra después que el paciente recibió durante media hora oxígeno, la verdad es que nos va a ayudar poco y nada, porque vamos a tener una falsa referencia y vamos a hacer una mala indicación de cámara hiperbárica si es que nos da todavía tiempo el resultado para hacérsela. Entonces, nada, eso, destacar la importancia de la velocidad a la que tomamos la muestra. Bueno. Ya está. ¿Quieren hacer algún otro comentario, Graciela? O no sé si los chicos que están... Ani, Tenés el audio cerrado, Grace. Hola, ahí está. Que les quería contar, por una vez que nos tocó en el italiano con una paciente, que la edad no es una contraindicación para mandar los pacientes a la cámara, ¿sí? Era una paciente de más de 90, y en algún momento alguien nos dijo, no le quisieron hacer la sesión por la edad. Nosotros nos contactamos con la gente de la cámara y nos contestaron que efectivamente la edad no es una contraindicación, así que no hay edad para mandarlos. Y la otra cosa que te quería preguntar, que igual me imagino que estos pacientes los vieron hace poco. Sí, la semana pasada. O sea, claro, vinieron a control la semana pasada y se intoxicaron hace 2 semanas, no más. Y la evaluación neurocognitiva que les hicieron, algunos estaba levemente alterada, ¿esa se la van a repetir, Sí, digamos? la idea es repetirla, claro, repetirla por lo menos en un mes, porque fue muy acá se dieron varias cosas, como la paciente es personal de salud, tiene más facilidad para hacerse los estudios, está más, además está muy instruida ella, entonces rápidamente consiguió lo que nunca nos pasa, consiguió hacerse los estudios neurocognitivos y la resonancia, esto no es lo habitual, ¿sí? De hecho, la resonancia en realidad se las damos en el control de 48 horas, pero siempre, digamos, la devolución es al mes del estudio. Y acá nos pasó que se las hizo muy rápido la resonancia. Así que la idea es repetirles en un mes el estudio cognitivo para ver si hubo algún cambio y luego, bueno, en función de eso indicarle lo que hablábamos en uno de los Ateneos previos, que fue algún tipo de rehabilitación en ese sentido, que nos parece que es lo más indicado, ¿no? Pero bueno, todavía nos falta que nos entregue el ecocardiograma. A mí, sí, no teníamos el ecocardiograma todavía, faltan otros estudios. Ella se reincorporó ahora a trabajar y, digamos, los síntomas clínicos que tenía, que eran mucha cefalea, revirtieron, eso ya no los tenía en el último control. Sí, no sé quién quería comentar algo más. Ani, yo, Vanina. Sí. No, que les quería agradecer porque siempre son tan claros y sencillos que aparte me parece muy interesante que todos sepamos eso, más allá que hay términos
que no los entiendo, pero es muy, muy interesante, muy claro y muy, la verdad, me encantó. Meli, ¿querés comentar algo de la evaluación cognitiva? No sé si está escuchando. Sí, estoy acá. No, estaba justo por pedirles a ver si la podía ver, solamente como para ver qué tal, qué es lo que toman, qué evaluaciones, qué pruebas hacen y demás. Y como vos decís, creo que lo dijo Graciela, obviamente es necesario ver una evaluación posterior al mes o a los 2 meses, eso sería lo ideal, ver cómo evolucionó todas esas fallas cognitivas. Y si esa evaluación vuelve a dar con estos déficits, por supuesto que sería importante realizar un tratamiento rehabilitador. Okay. ¿Dónde se las hizo, Ani, las evaluaciones? ¿Es parte dentro de ahí o ella consiguió las hizo por una neuropsicóloga privada, sí. Sí, nos envió el resumen de la evaluación, ¿sí? Todavía tiene que traer todas las planillas, si querés cuando las traiga te contactamos para que las veas. Dale, pero todavía no nos trajo en papel, nos hizo la devolución digitalmente de todo el informe. Está bien, pero ella se lo hizo de manera privada, digamos, no es lo más común que le hagan una evaluación neurocognitiva por guardia en el hospital, digamos, con estos síntomas. No, se lo habíamos dado para que se los realice por su obra social o de manera privada, que era lo que ella había comentado, ¿no? Sí. Analía, te quiero hacer una preguntita más. Porque antes no era habitual que le dieran el alta con una carboxi nueva. ¿Ahora normalmente lo piden? Después del tratamiento hiperbárica. La realidad es que no está indicado, pero como se le hace el control al regreso, también la mayoría de los médicos que están en la guardia les saca una coximetría. Por los gases en sangre, por la acidosis metabólica, pero entendemos que ya la carboxi con el tratamiento debería estar en rango normal, ¿sí? Una de las cosas que me parece que tendríamos que empezar a preguntar cuando vuelven los pacientes digamos, después que se realizó el tratamiento es si estuvieron en la antecámara o en la cámara. Me parece que eso es importante porque la antecámara en teoría llega a las 3 atmósferas, pero quizás podamos encontrar alguna diferencia ahí en cuanto al tratamiento que recibieron. La antecámara ya saben que es para realizar algún tratamiento de urgencia, acceder rápidamente a la cámara. Si el paciente se descompensa, tiene una convulsión o tengo que evaluarlo, como el médico que está haciendo la sesión tiene que ingresar por la antecámara y luego pasar a la cámara por las presiones. Habitualmente está a menor presión la antecámara, así que deberíamos empezar a preguntar por ahí si enviamos un grupo y son diferentes personas, si van a ingresar a la antecámara o a la cámara, ¿sí? El jefe de la cámara, el director de la cámara ahora es Jacobino. Me dijo que, bueno, uno de estos días me voy a poner en contacto con él para enviarle una planilla para que él nos haga una devolución del tratamiento que recibieron los pacientes en la cámara hiperbárica, porque hasta ahora nosotros sabemos que van, que hacen la sesión y que vuelven, ¿no? Pero no sabemos bien si recibieron 2,5, 2,8 o 3 ATA, si tuvieron algún tipo de modificación durante el tratamiento o complicación durante el tratamiento, y le pareció que era buena idea, que ellos tienen una planilla, de hecho, que completan durante la sesión, pero nosotros no tenemos esa información, solamente tenemos una devolución de que volvió de la cámara, cumplió con el tratamiento y le hacemos el laboratorio de control para darle el alta. Así que eso me parece que sería importante incorporar, ¿no? Y luego otra cosa que quería plantear, Mirta, no sé si estarás de acuerdo, es hacer un seguimiento telefónico, a partir de poder obtener los teléfonos de los pacientes, hacerles un seguimiento telefónico con una encuesta sobre signos y síntomas para evaluar la secuela neurológica. Me parece genial, porque muchas veces los pacientes, cuando le decís la segunda vez que vienen, que están relativamente bien, después no vuelven, o vuelven de tiempo
con una sintomatología neurológica bastante desarrollada, ¿sí? Entonces eso sería importante. Hace un tiempo habíamos presentado un trabajo, un protocolo breve para el seguimiento de los pacientes y que los completen telefónicamente, así que me parece que sería importante ahora, más en este aún momento que estamos en época de lo sí, digital. es mucho más importante porque lo estamos haciendo, sí. Yo creo que la edad, Graciela, no es una contraindicación, pero en un paciente de 90 años... Sí, obvio. Hay que ver cómo está el paciente. Esta paciente estaba impecable, no tenía nada, y la mandaron de vuelta. Sí, yo digo, no digo por lo clínico, sino por cuál es el beneficio que le está aportando en ese momento la cámara. Digo, el beneficio de la cámara hiperbárica, del oxígeno hiperbárico, es relativo a un promedio de hasta los 60 años, según los estudios. Bueno, igual ten en cuenta que en el hospital italiano la población es toda muy añosa, entonces por ahí, digamos, tiene que ver con eso. Hay que ver, claro, habría que, no sé, ver si hay alguna casuística en pacientes más añosos, y realmente, porque eso me parece que hasta puede ser más riesgoso el oxígeno. O sea, si hace un barotrauma, me parece que podría llegar a ser más riesgoso. Lo de viajes en avión, yo comento lo que estuve anotando, Lo de viajes en avión, la guía quedó, se discutió bastante, y no hay mucho consenso en cuanto a eso, porque las cabinas de aviones se presurizan, entonces en teoría, si está bien presurizada, no debería tener complicaciones los pacientes. Pero bueno, es algo para seguir viendo si cambia, ¿sí? En las guías internacionales no está contraindicado. Sí, no sé si alguien ha leído algo diferente. Sí. No, sobre el tema no. ¿Sabes otra cosa que quería comentar? Es importante a veces decirle a los pacientes la importancia del seguimiento, ¿sí? Y además decirles que el tratamiento con cámara hiperbárica es pura y exclusivamente para el oxígeno, la carboximoglobina que está circulando. Porque muchas veces nos traen pacientes, me pasaba a mí en la guardia, y a pacientes que han estado tirados un montón de tiempo por un accidente y demás, y que después fue totalmente la evolución del paciente a pesar del tratamiento. Entonces, a veces es importante poder decirle al paciente que cuanto más tomamos el tiempo que tomamos, ¿sí? Bien, sí, y que el seguimiento en el tiempo también es importante. Y esto del nuevo consenso, que yo no tuve posibilidades de ir cuando hicieron todo en la facultad, me parece increíble que puedan haber llegado al consenso de la repetición de las sesiones, ¿sí? Me pareció muy importante. Bueno, una cosa más que me parece que no debemos olvidar, creo que está Sol, bueno, Octavio, que están en la guardia, el tema de la evaluación cardiológica en estos pacientes que presentaron con troponina positiva. Yo creo que es clave, fundamental, esto de que la evaluación la tengan por cardiología, e intentar, si es en un horario matutino, que se hagan un ecocardio. ¿Sí? Ahora es un poco más complicado por la pandemia, pero sería ideal. En otros momentos lo hemos logrado, que se hagan un ecocardio antes de enviarlos para ver la fracción de eyección. Digamos, estamos enviando un paciente a una cámara que por ahí no está dentro de un centro de salud, ¿sí? Un centro, digo, un hospital. Así que acá dicen, quería preguntar si hablaron algo de la coximetría hecha en el lugar. Tiene Sari, ¿no? La coximetría hecha en el lugar es el coxímetro de pulso. El coxímetro de pulso, en teoría, tiene muy poca diferencia con la coximetría que haríamos, con la que haríamos en el hospital. Exacto. Prácticamente no existe la diferencia si se hiciera bien en el lugar. Es cierto que en algunos casos, cuando llegan al hospital, los valores son muchísimo más bajos, ¿sí? Así que tengamos muy en cuenta eso. Yo creo que por eso lo más importante sigue siendo la clínica.
no podemos basarnos solamente en la coximetría. Si te traen un paciente, Ari, a la guardia, que te dicen que la coximetría en el lugar les dio 20%, y cuando llega al hospital tiene 10, no sé, por decirte un número, pero el paciente tuvo síntomas de intoxicación, está la fuente presente, y tiene un valor que no está por fuera de hasta el 2%, que es lo habitual en una tabaquista, 2,5 como mucho, cuidado, interpretarlo en ese contexto, ¿no? Me parece que eso es fundamental, porque los equipos pueden fallar, pero además el paciente se lo traslada ya con oxígeno. Tengo ese tiempo de latencia entre que se dejó de exponer y nos llega a nosotros finalmente a la consulta. Así que hay que tenerla en cuenta, para mí, no sé, Mirta, sí, hay que tenerla en cuenta, yo la tendría muy en cuenta, pero nunca dejaría de pesar más los síntomas clínicos de la intoxicación y la fuente. Recuerden que es una tríada. Nosotros mucho no lo damos al tema como tríada, pero los estadounidenses lo marcan como una tríada. Está la fuente, está la clínica y está el laboratorio que lo confirma. La única forma de confirmarlo es con la coximetría. Sí, eso sí, es seguro. La confirmación es con la coximetría porque es el biomarcador de que estuvo expuesto y de que estuvo intoxicado. Pero si yo tengo 2 de los 3 puntos importantes, digamos, estoy avalado a indicar el tratamiento, ¿sí? No sé si querés agregar algo, Mirta, o alguno de los No, chicos. me parece excelente ese punto de vista como para tenerlo presente porque normalmente no lo tenemos tan presente. Elda Carnel me había comentado que ellos tienen también, les ingresan pacientes con coximetrías elevadas, pero que cuando ellos hacen la del hospital les da mucho más bajo el valor, ¿sí? Entonces pensaban que puede ser que el equipo no esté calibrado también. También. Tengo entendido que hay un solo coxímetro en una de las ambulancias del SAME que va al lugar cuando informan que es un incendio. Entonces ese equipo es la ambulancia que tiene el coxímetro es la que envían. Con lo que puede suceder también, los equipos se tienen que calibrar, no se utilizan siempre sin calibración, así que están trayendo a todos con el aparato hecho en el lugar, con niveles elevados y con poca latencia. Sí, con oxígeno, claro. Bueno, no sé si quieren comentar algo más, chicos. Muy bueno, Ana, todo, ¿eh? Siempre de muy buen nivel académico. Muy bueno, muy bueno. Bueno, dejamos acá entonces, ¿sí? Bárbaro. El 26, la semana que viene, Fabri va a hablar sobre órganos fosforados, el miércoles. Perfecto. ¿Quién lo va a hacer, Ani? Fabricio. Estamos teniendo Fabricio Castellano. Perfecto. Estamos teniendo 11:30. Bien. Sí, ¿Va a ser el miércoles? El horario no cambia, pero los días cambian, así que presten por las dudas atención a eso. Sí, cambian en función de cómo vamos organizando. Y además así facilitamos que otras personas que por ahí no pueden siempre los miércoles puedan escuchar los Ateneos. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Sol y Octavio. Chao, gente. Buen fin de... Felicitaciones, chao, chicos. Chao, chao. Muchas gracias, chicos, clarísimo. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Chao, chao. Chao, chao.